Regresó para solo una última visita, pero lo que la señorita Marple vio en sus ojos no era nostalgia, era miedo, dijo en voz baja. Ahora, en el silencio de un tranquilo adiós, se encuentra el eco de un crimen de larga data, que esperaba resurgir. La carta llegó un martes, escondida debajo del papel de la mañana, como si hubiera entrado en silencio en lugar de ser entregada. El sobre era de papel rosecolado grueso, sus bordes ligeramente suavizados con la edad. Un débil rastro de lavanda se demoraba, el aroma de una vida conservada en rituales cuidadosos. La señorita Marple, que rara vez recibía correspondencia de ese tipo, la sostuvo 2 veces antes de reconocer la escritura a mano, delicada, erguida, inequívoca, de otra época. Adelaide Templeton, decía. Un nombre que no había pasado por sus labios en casi 40 años. Lo abrió lentamente, sus delgados dedos dudaron momentáneamente. La nota fue breve, compuesta con la restricción característica. No estoy bien, escribió Adelaide. Estoy fallando, y me gustaría, si no fuera demasiado problema, hacer una visita final a St. Mary Mead, por razones que no puede explicar por completo. La señorita Marple dobló la carta con cuidado, sus ojos se tornaron reflexivos. Uno no convocaba a los fantasmas del pasado a la ligera. Adelaide Templeton llegó el jueves por la tarde, precisamente en el 312 desde Paddington. Llevaba guantes de gamuza gris paloma y un sombrero de viaje recortado con violetas desvaídas. Su figura, una vez orgullosa y angular, se había suavizado, pero aún se llevaba con la precisión de una vieja amante de la danza. A su lado, una mujer más joven, quizás de poco más de 40, sostenía una cartera de enfermera y mostraba la discreta firmeza de alguien acostumbrado a manejar la fragilidad con dignidad. Se presentó como Miss Ball, la enfermera compañera. La señorita Marple estaba junto a la puerta del vicariato cuando descendieron del automóvil. Hubo una breve pausa, antes de que Adelaide sonriera. Una sonrisa que tenía calidez, sí, pero también, algo retenido. El tipo de sonrisa que uno se reserva para reuniones que desentierran más de lo que resuelven. Mi querida Jane, dijo Adelaide en voz baja. No has cambiado en absoluto. La señorita Marple rió entre dientes. Bueno, tal vez en espíritu, pero los espejos son menos indulgentes. La risa de Adelaide fue suave, casi agradecida. Pero cuando la llevaron al vicariato, se detuvo brevemente en la puerta, y lanzó una mirada, no hacia la casa, sino hacia el cementerio. Una mirada larga, llena de algo más profundo que nostalgia. Esa noche, la cena en el vicariato se realizó con toda la ceremonia gentil que el reverendo y su esposa podían reunir, una sopa furtiva de crema de perejil, seguida de gachas de avena con compota de membrillo, y finalmente un modesto porto que el coronel Denning había regalado para la Pascua. La conversación se deslizó a través de viejos conocidos, hoteles desaparecidos en Eastbourne y el curioso mal comportamiento de los trenes extranjeros. Adelaide contribuyó a la charla con gracia, aunque con medida. Sus recuerdos eran precisos, aunque curiosamente editados. Se ofrecieron nombres, historias contadas, pero la señorita Marple notó la delicada esgrima en torno a ciertos temas. La propiedad de Oakmere Hill, una vez el puesto profesional de Adelaide y más tarde, escenario cercano a su matrimonio, nunca fue nombrada, aunque su sombra se cernía al borde de varias anécdotas. Fue un silencio que no se sintió accidental. La señorita Marple no hizo ningún desafío. Sabía que con ciertas mujeres, la verdad no llega por preguntas, sino por espera. A la mañana siguiente, una suave niebla se posó sobre el verde. Miss Marple se levantó temprano e hizo su té junto a la ventana, como era su hábito, antes de calzarse sus zapatillas y ponerse el chal. Cuando pasó por la habitación de invitados, la puerta entreabierta, vio a Adelaide parada frente a la ventana de encaje. No miraba los rosales, ni el carril de abajo, sino más allá, hacia el cementerio, donde las piedras desgastadas se inclinaban en silencio sobre la hierba. Su expresión era ilegible, no dolor, no anhelo, sino una especie de cálculo interno. La mano de Adelaide descansaba inmóvil sobre el panel de la ventana. Había algo en su quietud, que hizo que la respiración de la señorita Marple se plegara. El tipo de quietud que sugiere que, un plan ya ha comenzado. No habló. Pasó en silencio por la puerta y la dejó sola, con su vista. Más tarde ese día, la señorita Marple se encontró con Miss Ball en la escalera. La enfermera estaba suavizando la barandilla con un pañuelo. No como una mujer meticulosa, sino como alguien que no sabía qué hacer con tanto silencio. La señorita Marple comentó suavemente sobre el clima. Miss Ball respondió con cortesía formal. Pero sus ojos, inteligentes y atentos, no coincidían con el tono casual de sus palabras.
Tiene sus buenos días, dijo la enfermera con cuidado, y sus días a la deriva. Este viaje la cansa, pero insistió en hacerlo. La señorita Marple asintió. Siempre fue una mujer de resolución. Miss Val dudó, luego agregó. Creo que, trajo más que equipaje, señorita Marple. Y también se escuchó lo que no se dijo, que Miss Val no era simplemente una enfermera, sino una guardiana. Quizás, una guardiana de cosas demasiado delicadas para que otros la soporten. Fue después del té, cuando la luz había convertido las ventanas en vidrio ámbar, que Adelaide habló. Había estado sentada en silencio, con las manos envueltas alrededor de su taza, mirando hacia el borde del fuego, hasta que la esposa del vicario llevó a Miss Val a la cocina para discutir las hierbas de infusión. La señorita Marple alcanzó la lata de galletas, pero se detuvo cuando Adelaide habló. Su voz era baja, casi tragada por el tic-tac del reloj en la repisa. Algunas deudas, mi querida Jane, solo pueden pagarse en silencio. La señorita Marple giró lentamente, su mano descansando sobre la tapa de la lata. Adelaide no la miraba. Sus ojos estaban fijos en las brasas. No fue una confesión, ni una disculpa. Fue algo más viejo, más pesado. Como la última línea de una oración demasiado sagrada para decir en voz alta. La señorita Marple no la presionó. Simplemente vertió una segunda taza, la colocó suavemente frente a Adelaide, y esperó, mientras el reloj marcaba el paso del anochecer. A la mañana siguiente, con el jardín bañado por una pálida luz de verano, la señorita Marple preparó su mesa de té con el cuidado de alguien que entiende el poder persuasivo de la porcelana y de la conversación. Organizó la vajilla no coincidente pero querida, las copas azul pálido con nudos de no me olvides, el azucarero con forma de colmena, sobre la mesa de nogal bajo la ventana del vicariato. Un pastel de esponja, triángulos de pepino, y bollos de limón acompañaban, aunque nada de eso fue ensamblado por mero apetito. Adelaide Templeton, por supuesto, aceptó la invitación con una inclinación de cabeza que enmascaraba el cálculo tras los modales. Miss Val también asistiría, aunque la señorita Marple sospechaba que su participación sería más observacional que social. Se esperaba al coronel Denning, junto con Lydia Trent, una mujer joven con ese tipo de compostura soleada, que a veces esconde las cosas más profundas y no contadas. Todos los invitados habían sido elegidos con cuidado. No para interrogar, sino para escuchar. La señorita Marple creía que la gente a menudo revelaba más cuando pensaban que simplemente estaban recordando. Mientras colocaba un tenedor final junto a la tarta de Quint, la señorita Marple atrapó su propio reflejo en el cristal. Uno no debe apresurar la verdad, se recordó a sí misma. Uno solo debe configurar la mesa correctamente para ella. La reunión comenzó con el aleteo de las servilletas y el suave murmullo de tazas que se levantaban. El coronel Denning relató una anécdota particularmente tonta que involucraba una cabra y un portero de ferrocarril, y Lydia habló sobre su trabajo con el Fondo de Restauración del Museo Parroquial, una campaña que parecía tanto sobre el contacto social como la preservación histórica. Adelaide escuchó con interés, pero rara vez ofrecía detalles sobre sí misma. Fue cuando Lydia alcanzó un servidor de encaje y Oakmere Hill fue mencionado, casi en ausencia, en relación con una tarjeta de catálogo faltante, que algo cambió. La cuchara de Adelaide tembló contra el tazón de porcelana, enviando una campanilla tranquila por el aire. Lo estabilizó rápidamente y sonrió, pero su mano permaneció contra el borde de la mesa, como si se preparara. Nadie comentó. La conversación se desplazó, pero la señorita Marple lo vio, una fractura de momento, visible solo para quienes se han entrenado para notar grietas en superficies educadas. Los ojos de la señorita Vale se movieron bruscamente, no para consolar, sino para evaluar. Y la señorita Marple, muy suavemente, vertió un poco más de té en la taza intacta de Adelaide. El gesto no requería palabras. El coronel Denning, ajeno a las corrientes subterráneas, se recostó en su silla y, con una risa demasiado pronunciada, recordó el fuego de Oakmere Hill. Vaya desastre bestial había sido. Dijo. Nada terriblemente siniestro, ¿entienden? Solo cableado viejo y un poco de madera seca. Estas cosas suben como yesca. Su tono era lo suficientemente ligero como para desalentar una mayor investigación. La señorita Marple no interrumpió. Ella sabía cuando un hombre hablaba más para oscurecer la memoria que para compartirla. Se dobló las manos y escuchó, dejando que el silencio fuera su herramienta. Esa noche, con los platos lavados y los invitados ya marchados, la señorita Vale se acercó a la señorita Marple en el oscuro pasillo a las afueras de la cámara de invitados. Su rostro estaba contraído, pero no ansioso, más bien,
como una mujer que había visto algo que ya no podía fingir no ver. Ella habla mientras duerme, dijo en voz baja. La señorita Marple la miró, sin decir nada. Hay un nombre que repite, continuó la señorita Vale. No es frecuente, pero lo suficiente como para hacerme escribirlo. Abrió su palma para revelar un trozo de periódico doblado, arrugado y suavizado en los bordes. En el centro, en capitales ordenadas, decía, ella nena. La señorita Marple tomó el papel sin leerlo nuevamente. Ella conocía el peso de un nombre susurrado en la oscuridad. Algunas palabras, después de todo, no eran para los oídos de los vivos, sino para los muertos que habían quedado atrás. Esa noche, cuando la casa se acomodó en el silencio de la luz de las velas y los relojes, la señorita Marple se sentó junto a su pequeño escritorio con su tejido en el regazo. Pero no comenzaron las puntadas. El nombre permanecía, ella nena, como el aroma de algo una vez quemado y nunca completamente extinguido. Ella no reflexionó tanto sobre quién era la niña, sino sobre lo que significaba nombrarla ahora. Ella había creído durante mucho tiempo, ciertos tipos de tristeza que no hacían sonido, no porque estuvieran vacíos, sino porque estaban llenos más allá de soportar. Algunas ventanas, pensó, no se abren hacia afuera. Se abren hacia adentro, en habitaciones que no visitamos, hasta que no tengamos otra opción. Era casi la medianoche cuando el golpe llegó a su puerta, gentil, pero insistente. La esposa del vicario estaba pálida en su túnica, la voz bajada. Se ha ido, Jane. La señorita Templeton. La señorita Vale la encontró. Afuera, el aire era suave con rocío. La señorita Marple siguió el camino entre los setos, sus zapatillas susurraban contra las piedras. En la tenue luz de la luna, encontraron a Adelaide en el borde del cementerio, descalza, su bata arrastrándose ligeramente sobre la hierba. Murmuraba fragmentos de palabras, apenas formados. No hay opción, la niña, fuego, ella nena. La señorita Vale se movió rápidamente a su lado, pero Adelaide no se resistió. Su rostro estaba tranquilo, distante, casi contento de haber encontrado su camino de regreso a algo que una vez había perdido. La señorita Marple no dijo nada. Observó cómo la mirada de Adelaide se fijaba suavemente en la puerta de hierro. No confundida, sino en reconocimiento. Y aunque no dijo nada más esa noche, la pregunta ya había comenzado a formarse en la mente de la señorita Marple, ¿qué, precisamente, había sucedido hace tantos años, y que aún permanecía tácito? Cuando llegó la mañana, brillante y ordinaria, la señorita Marple se sentó una vez más en su sala de estar, la canasta de tejer al lado de su silla. Pero, en lugar de lana y agujas, levantó un pequeño cuaderno de tela, sus esquinas usadas y sus páginas ligeramente perfumadas de lavanda y alcanfor. Lo abrió a un espacio cerca del final, donde los márgenes se habían reservado para detalles útiles. Con un cuidado tranquilo, señaló. Nombre hablado en el sueño, ella nena. Invitada no reacciona a mención de Oakmere Hill. Incendio referenciado, posiblemente no accidental. Se detuvo un momento antes de escribir una última línea. El dolor puede usar muchos disfraces, pero la culpa, cuando camina, no se molesta con el disfraz. Cerró el cuaderno y lo devolvió debajo de la lana. El gato del vicario saltó sobre su regazo y ronroneó. La señorita Marple acarició su cabeza ausente. Había comenzado, pensó, no una investigación, sino un recuerdo. Del tipo que requería paciencia, y un oído gentil. Y esperaría, como siempre lo había hecho, para que el silencio se inquietara y hablara. La esposa del vicario, siempre práctica frente al caos gentil, había reclutado la ayuda de la señorita Marple en la clasificación de la ropa de cama para la próxima feria de la cosecha. Una tradición que se prestaba tanto a la caridad, como a los chismes tranquilos de las mujeres de la iglesia. El armario de lino era un receso de cedro estrecho detrás de la despensa, y las dos mujeres se sentaron cómodamente en taburetes bajos mientras abrían paquetes envueltos en tejido amarillento. Los dedos de la señorita Marple, en sintonía durante mucho tiempo con el lenguaje de la textura y el pliegue, rozaron algo que no pertenecía, rígido, plano, y escondido en el pliegue de una funda de almohada muy bordada. Lo sacó con la misma deliberación tranquila con la que organizaba su caddy de té. Era una fotografía. El tipo que uno podría presionar entre páginas bíblicas para su custodia. Sus bordes estaban ligeramente rizados y olían a agua de lavanda. El papel era del tipo mate y delicado usado antes de la guerra. La tinta en el borde, borrosa por la edad. La esposa del vicario, absorbida por desplegar una tela de altar con una mancha de vino en forma de pétalo, no dijo nada.
La señorita Marple deslizó la fotografía en el bolsillo interior de su cardigan y continuó doblando. Su mente ya estaba varias habitaciones por delante. Más tarde, en su salón, la señorita Marple estudió la fotografía en el silencio de su reloj. Mostraba dos figuras, Adelaide Templeton en un vestido de verano y un sombrero de ala ancha, de pie junto a una niña de no más de 15 años. El cabello de la niña estaba recogido severamente hacia atrás, sus manos apretadas frente a ella. Su mirada, no del todo en la cámara, sino ligeramente a la izquierda, como atrapada a mitad de un gesto. La expresión era solemne, casi desafiante. Detrás de ella se encontraban los inconfundibles gabletes y la hiedra de Oakmere Hill. En la parte posterior, con lápiz débil suavizado por el tiempo, había una fecha, 2 de agosto de 1912. Los ojos de la señorita Marple se demoraron en el rostro de la niña más joven. Había algo en su postura, no exactamente afecto, sino dependencia. Una confianza otorgada bajo tensión. La mano de Adelaide, descansando sobre el hombro de la niña, parecía firme, no amorosa, sino reclamando. Los bordes de la fotografía temblaron ligeramente en su mano, no por los nervios, sino por la corriente tranquila de algo que se perturbaba. Algo que había dormido durante demasiado tiempo. No mencionó la fotografía a nadie. No a la esposa del vicario, ni a la señorita Vale, ni siquiera en sus reflexiones nocturnas sobre el té de manzanilla. Pero la estudió. No solo las caras, sino el espacio entre ellas. La forma en que Adelaide se inclinaba muy ligeramente. La forma en que la niña se inclinaba, sin parecer moverse. Ese pequeño desafío. Esa tensión apenas perceptible. La señorita Marple había conocido muchos tipos de compañerismo en su vida. Este no era uno de ellos. Colocó la fotografía debajo de un volumen de sonetos de Shakespeare, presionada entre páginas donde el amor no era dulce, sino tumba. Esa noche, mientras ayudaba a ordenar la sala del vicario después de la cena, la señorita Marple se encontró sola con la señorita Vale durante unos minutos sin prisas. La enfermera se sentó al borde de la silla, doblando servilletas con una economía precisa. Ha cambiado sus deseos, dijo la señorita Vale en voz baja, sin preámbulos. ¿Sobre dónde estará enterrada? La señorita Marple levantó una ceja, pero no interrumpió. Ha pedido una parcela aquí, en St. Mary Me. No en Hampshire, con su familia. Me sorprendió. La señorita Marple asintió lentamente. Los muertos, supongo, les gusta mantener compañía con las verdades que nunca dijeron. La señorita Vale ofreció una sonrisa delgada. O tal vez simplemente está cansada de estar sola con ellos. Había algo en la forma en que lo dijo. No desdén, no lástima, sino algo más viejo. Renuncia, quizás. Al día siguiente, en el té, la señorita Marple observó a la señorita Val de manera diferente. La enfermera vertió la leche con su gracia habitual, pero sus ojos se movieron rápidamente cuando la conversación se dirigió hacia el pasado. Se rió en los momentos apropiados, pero su mirada se deslizó hacia la señorita Marple, no por calidez, sino con la cansancia de una compañera observadora. La señorita Marple encontró su mirada sin comentarios, su expresión tan benigna como siempre, pero, internamente, notó el cambio. La señorita Vale, al parecer, comenzaba a preguntarse qué se había encontrado exactamente, y cuánto podría saber la señorita Marple. A la mañana siguiente, la fotografía se había ido. La señorita Marple notó su ausencia mientras desempolvaba el pequeño cajón de su oficina, donde la había metido entre libros. No se había movido nada más, y el soneto estaba donde lo había dejado. Solo la fotografía había desaparecido. Hizo una pausa, desempolvador en la mano, y miró hacia el jardín, donde las abejas se agitaban en el romero. No tocó la campana, ni llamó a la esposa del vicario, ni lo mencionó durante el desayuno. Algunas acciones, siempre había creído, estaban destinadas a provocar miedo. Ella no tenía intención de ofrecerlo. En cambio, fue a su escritorio, abrió el cajón superior poco profundo y retiró una llave de latón de debajo de la almohadilla de transferencia. Con una precisión lenta, giró la cerradura en el cajón que sostenía su cuaderno, los recortes de su periódico y, ahora, sus pensamientos sobre la visita de la señorita Templeton. No escribió nada nuevo. Todavía no. Pero el bloqueo hizo clic firmemente en su lugar. Esa tarde, la señorita Marple se sentó en su salón, con su tejido en el regazo y el gato ronroneando suavemente a sus pies. El aire estaba lleno del olor de finales del verano y el débil toque del esmalte de las barandillas recientemente fregadas. No habló en voz alta, ni suspiró,
ni traicionó ningún rastro del rompecabezas que se formaba en su mente, pero sus pensamientos se movían en silencio sobre los patrones de ocultamiento humano. No eran las mentiras dramáticas que se derrumbaban bajo presión, sino las suaves, los reordenamientos silenciosos de la historia que la gente hacía para vivir consigo misma. Algunas verdades desaparecían no porque fueran olvidadas, sino porque alguien recordaba con demasiada claridad y había elegido, con determinación, no recordarlas. En tales casos, reflexionó la señorita Marple, uno no interrogaba. Uno esperaba, una pausa en la conversación, un gesto fuera de lugar, un nombre pronunciado con demasiada ternura. Y, mientras tanto, una tejía. La llegada del señor Edgar Palek no causó un gran revuelo inmediato en St. Mary Mead, porque él era el tipo de hombre que las aldeas están entrenadas para no notar. Ni demasiado joven para despertar interés, ni lo bastante viejo para despertar simpatía. Se presentó en el vicariato con una voz seca y competente, como un topógrafo de tierras contratado por los de Escase para revisar las condiciones límite en el extremo norte de la parroquia. Completamente procesal, les aseguró. Llevaba botas prácticas y una chaqueta pesada, y cargaba una cartera de cuero estrecha con la meticulosidad de alguien acostumbrado a documentos en lugar de decisiones. La señorita Marple, que estaba tomando el té con la esposa del vicario en el momento de su primera visita, levantó la vista con suave atención mientras él se daba la mano por todos lados. Tenía dedos firmes, pero mantenía la mirada baja. Una pequeña cortesía, o tal vez un hábito de sumisión. Más tarde, cuando pasó por el cementerio, disminuyó la velocidad casi imperceptiblemente, como si considerara un giro que no tomaría. La señorita Marple, desde su asiento al lado de la ventana en la sala de estar, notó el momento sin mostrarlo. Algunos hombres, había observado, se alejaban cuidadosamente, no por respeto, sino por memoria. 2 días después, cuando la señorita Marple salió de la oficina de correos con un pequeño paquete envuelto en papel marrón y cuerda, encontró al señor Palek parado cerca de la esquina donde la pared del jardín se encontraba con el verde. Lo saludó con cordialidad, hablando del clima, de piedras límite y de la ligera molestia de las ortigas. Pero cuando preguntó, con la menor nota de curiosidad, si su trabajo lo acercaba al borde del cementerio, su mano vaciló en su gesto hacia el carril. Una ligera pausa, media respiración de más. Su respuesta llegó demasiado rápido. Oh no, dijo, no allí. El suelo se establece en esa dirección. Era una frase extraña, y se quedó con ella. No dijo es inestable ni inclinado, sino establecido, como si no hablara de tierra, sino de algo que se detuvo, y aún temía perturbar. Esa tarde, mientras el señor Palek se demoraba en el vicariato para entregar una actualización de progreso, la señorita Marple encontró su cuaderno de campo, dejado descuidadamente al lado de los himnarios. No lo abrió, por supuesto, uno no se entromete, pero un trozo de papel había caído a la mitad de la manga de cuero, un horario de ferrocarril amarillento, deshilachado en sus pliegues. Ella lo reconoció al instante. No era moderno, sino del tipo impreso en tinta marrón débil, el horario de verano de 1912 para la línea del tranvía del sur. Una columna estrecha marcaba conexiones con Oakmare Private Sud. Llamó su atención antes de que lo volviera suavemente a su sitio. Uno no mantenía tal reliquia fuera de la fantasía. Y si el señor Palek no tenía razón para visitar el cementerio, ¿por qué llevaba un horario desde el año en que su vecino más cercano, ardió? La señorita Marple regresó a su tejido esa noche, aunque perdió el conteo en 3 puntos de sutura. Parecía que su mente había tomado un patrón diferente. Al día siguiente, sobre un plato de bollos con grosellas, en la conversación de la señorita Arnulf, se volvió, como a menudo lo hacía, a las cosas que alguna vez habían sido enterradas y ahora se negaban a quedarse así. La señorita Marple, con su manera cuidadosa, presentó el tema de Oakmere Hill, observando que sus ruinas ahora estaban a medias ocultas por zarzas de mora. La señorita Arnulf, nunca una para resistir un recuerdo bien atendido, se inclinó con gusto. Oh sí, dijo. Una vergüenza terrible, ese fuego. Aunque, por supuesto, no fue el fuego en sí lo que causó el revuelo. Fue la niña. La señorita Marple no dijo nada. Eleyanena, creo que se llamaba. Una sirvienta de algún tipo. Desapareció antes del incendio. Rumores, ya sabe, soltera, en problemas. Se hablaba de que la enviaron. Pobre criatura. Pero nadie lo confirmó. Estas cosas, añadió con un ligero arco de la ceja, solían ser manejadas en silencio. La señorita Marple agitó su té con lenta precisión, en silencio, murmuró. Tiene una memoria tan larga. Cuando la señorita Marple regresó a casa, la fotografía en el cajón de lino, su fecha,
la expresión de la niña, la mano posesiva de Adelaide, se había alineado con la vacilación de Palek, con la historia murmurada de Arnulf y con el nombre desaparecido que se había mencionado una vez en un sueño. Parecía poco probable que el señor Palek llevara ese horario por simple sentimiento. Lo más probable era que hubiera seguido a su fantasma durante media vida. Ella comenzó a sospechar que Eleyanena no había desaparecido en absoluto, sino que había sido borrada. No por la muerte, sino por decisión. Y alguien, en algún lugar, había vivido mucho tiempo a la sombra de esa decisión. Se vertió un pequeño vaso de madeira y lo bebió lentamente. El fuego crujió suavemente y el gato se acurrucó a sus pies. Algunas verdades no llaman a la puerta. Llegan con la banda de rodadura de un hombre en botas de topógrafo, buscando no tierra, sino paz. Esa noche, una leve perturbación resonó en el estrecho salón. Una tos, seguida por el zumbido bajo de una voz detrás de una puerta no cerrada. La señorita Marple, en su camino para recuperar una manta del armario de lino, disminuyó su paso. Dentro, la voz de la señorita Templeton se elevó con fragmentos temblorosos. Era la única forma. Ella no habría sobrevivido. La habrían enviado a un lugar horrible. La señorita Vale respondió, suave, persuasiva, pero sus palabras eran indistintas. Solo el tono alcanzó la grieta en la puerta. Firme, y extrañamente familiar. No clínico, ni siquiera obediente. Protector. La señorita Marple esperó un momento más, su mano descansando sobre la barandilla. Luego se volvió, recuperando la manta en silencio, y regresó a su habitación. No tocó. Las palabras no habían sido para ella, pero su significado se asentaba en su pecho como un peso. No por shock, sino por reconocimiento. A la mañana siguiente, el señor Palek regresó a la vicaría con una vaina de documentos ordenados. El vicario, satisfecho por el progreso y halagado por la atención, extendió el mapa de la parroquia a través de su mostrador de estudio. La señorita Marple, invitada a compartir un jerez y admirar la encuesta, miró las líneas cuidadosamente dibujadas. Cada punto de referencia fue etiquetado con precisión burocrática, cobertura, zanjas de drenaje, incluso un estilo de piedra detrás del loft del coro. Sin embargo, Oakmere Hill no estaba marcada en absoluto, ni siquiera como ruinas, no como base, no como memoria. Esa porción, dijo Palek suavemente, se consideró fuera del alcance. La señorita Marple levantó una ceja y no dijo nada. La cara del hombre, como el mapa, no traicionó nada, pero la omisión fue la pista, no una supervisión, sino una decisión. Afuera, el viento agitó las camas de lavanda junto a la cerca. La señorita Marple hizo una nota mental para hablar nuevamente con la señorita V. No como una buscadora de chismes, sino como alguien que había aprendido, hace mucho tiempo, que borrar un lugar nunca debía borrar lo que sucedió allí. El domingo por la mañana llegó con el silencio peculiar de los pequeños pueblos, el tipo de quietud que sugiere algo que espera, más allá del borde de la audición. Miss Marple, siempre puntual y nunca ostentosa en sus devociones, asistió al servicio matutino como de costumbre. Los bancos olían a cera de abejas y oración, y los himnos se cantaron con más reverencia que ritmo. Cuando se encontró sin un libro de oración común, alguien había descartado la pila durante la limpieza, recuperó en silencio un repuesto del estante del chaleco. Era un volumen anterior. La encuadernación se agrietó, sus letras doradas se desvanecían. Cuando lo abrió, su pulgar trazó un leve carbón a lo largo del borde exterior, una línea delgada, ennegrecida, no reciente, pero conservada como un fósil. Los dedos de la señorita Marple se detuvieron allí. Una marca de quemadura en el libro de la sacristía podría ser inocente, una vela dejada demasiado cerca, un momento torpe en décadas pasadas, o podría ser un fragmento de algo olvidado a propósito. Cerró el libro suavemente, como para atrapar el aroma que todavía se demoraba débilmente, humo, y algo más viejo. Algo como la vergüenza. Comenzó la lectura, un pasaje de los Corintios, y la congregación murmuró su ascenso, como siempre lo hacían. La señorita Marple siguió las palabras, pero giró las páginas lentamente, cautelosamente, medio en sintonía con el delgado aleteo del papel. Cerca de la mitad del volumen, ubicado entre los salmos 88 y 89, una pequeña ramita de lavanda seca se deslizó del pliegue y aterrizó en su regazo. Era quebradiza, pálida con la edad, pero aún fragante. Esa dulzura fantasmal que no se aferra a los jardines, sino a los dibujos y la memoria. Un recuerdo escondido allí, hace mucho tiempo, con una mano que tenía la intención de regresar por él. La señorita Marple lo presionó entre sus dedos. Lavanda, de todas las cosas.
El mismo aroma que se aferraba al sobre de Adelaida. La misma flor que, según los chismes de la señorita Arnulf y las medias verdades del coronel Denning, el Ellanena siempre había usado en su cuello. Colocó la ramita suavemente dentro de las páginas y cerró el libro con cuidado. Algunas reliquias no se pierden. Esperan ser encontradas. Después del servicio, la señorita Marple caminó a casa por el largo camino, más allá del borde del cementerio y a través del sinuoso carril que bordeaba lo que alguna vez había sido Oakmere Hill. Las ruinas se habían hundido en ortigas y dedaleras. Los últimos restos, ahogados por el tiempo y el clima. Solo unas pocas piedras sobresalían a través del matorral, ahora como muelas en una vieja mandíbula. Recordó las historias, o más bien, los fragmentos. Una gripe defectuosa, dijeron. Un colapso de chimenea. Había sucedido en medio de la noche, y al amanecer, quedaba poco del ala este. Nadie había muerto, o eso afirmaba la cuenta oficial. Pero un sirviente había sido reportado como desaparecido esa misma semana, desestimado como coincidencia, doblado en el consuelo del accidente. Y, sin embargo, las marcas de quemadura se demoraban. La lavanda se escondía en las páginas. Y Adelaide, después de todos estos años, regresó a Santa María con un nombre en su sueño y un libro de oraciones, lleno de humo. La señorita Marple apretó su chal y pisó cuidadosamente un parche de musgo suave. Algunos incendios no destruyen, cubren. Más tarde ese día, sobre el té y el pastel de semillas en el salón del vicariato, la señorita Marple escuchó al coronel Denning contar la lenta desintegración de las fincas de campo, la dificultad de mantener los techos, el creciente costo del carbón, y la tristeza de las habitaciones vacías. Y pobre Adelaide, dijo. Casi se casó con eso, ¿sabes? Oakmere Hill. Comprometida con el bisnieto de Lydia Trent, de todas las personas. Debió ser en 1911 o por ahí. Pero fracasó en silencio, por supuesto. Las mujeres Templeton nunca fueron dramáticas. La señorita Marple dejó su taza con cuidado. ¿Y el incendio? Preguntó, con el aire de quien comenta sobre una mala temporada de peras. Oh, sí, respondió el coronel, a la ligera. No mucho después, creo, unos meses. Siempre me pareció mala suerte, aunque no creo que nadie haya sido herido. Solo el ala este, si la memoria sirve. Se metió un pedazo de pastel de semillas en la boca y masticó laboriosamente, claramente terminado con el tema. La señorita Marple, sin embargo, solo lo había comenzado. Esperó hasta que el coronel alcanzó otra porción antes de hablar nuevamente, su tono suave como crema. Y Lydia, creo, es la única heredera sobreviviente. El coronel se detuvo brevemente, como si una puntada se hubiera atrapado en su garganta. Bueno, sí. Después de algunas complejidades legales. Negocios muy secos. Viejos testamentos y primos olvidados. Ya sabes cómo es. Su sonrisa llegó demasiado rápido. Su mirada no se encontró con la suya. La señorita Marple respondió con la serenidad de una mujer a la que le habían dicho exactamente lo que necesitaba oír, por el mismo silencio que intentaba evitarlo. Pagué por una simple piedra. No hay nombre, solo las palabras, amadas en silencio. Pensé en ese momento que era suficiente, su boca se presionó en una línea. Pero no lo es, ¿verdad? No precisamente. La memoria necesita más que piedra. La señorita Marple habló por fin, su voz baja, serena. No diste alarma cuando ella murió. No, dijo Adelaide. La dejé permanecer muerta en el mundo. Parecía más amable, y tal vez también, temía el escándalo. No para mí, sino para su hijo. Había un niño, Jane. La expresión de la señorita Marple no cambió. Pero un pensamiento aterrizó suavemente en su mente, como un alfiler cayendo sobre lana gruesa. ¿Y la niña? Preguntó suavemente. Tomado, dijo Adelaide. Por alguien en quien confiaba. Sin registros. Sin anuncios. Hice los arreglos, y vi desde lejos. Siempre, desde lejos. Hubo una larga pausa. Y luego, la señorita Marple volvió a hablar. Su voz, gentil, pero no indulgente. Adelaide, ¿qué fue lo que realmente se quemó esa noche? La mirada de Adelaide cayó a su regazo. Sus manos yacían quietas sobre el chal. Los dedos, ahora delgados y parecidos a los de un ave. Me lo he preguntado muchas veces, dijo. Recuerdo el aire nocturno, pesado con humo. Y recuerdo que el ala este se derrumbó como si hubiera sido ahuecada mucho antes de que la llama la tocara. La señorita Marple no dijo nada.
Dejó que el silencio desplegara su propia presión. Finalmente, Adelaide levantó la vista. Había cartas, documentos, un diario. Ella había escrito cosas que temía que se pudieran encontrar. Pensé que era mejor. Su voz se desvaneció. ¿Estás diciendo? La señorita Marple no alzó la voz, pero la pregunta flotó como humo. Estoy diciendo, Adelaide susurró, que no todo lo que se perdió esa noche eran muebles. Miró hacia otro lado. No avergonzada, sino vacía. Como si la narración la hubiera dejado de algún modo, irrevocablemente. La señorita Templeton se recostó hacia atrás. El chal se deslizó ligeramente de su hombro. Sus ojos se cerraron, no por fatiga, sino por alivio. Del tipo que viene cuando, finalmente, se ha dicho lo tácito. Aunque no todo. La señorita Marple permaneció a su lado. No ofreció consuelo. Entendía demasiado bien la complejidad de lo que se había compartido. Pensó, hay confesiones que son súplicas de absolución. Otras, más raras, son el peso de un conocimiento demasiado tiempo llevado solo. No para ser perdonado, sino simplemente para ser reconocido. Y luego están los que flotan cerca de la claridad, cubiertos de omisiones, marcados por lo que es demasiado doloroso para nombrar. Estos son los más difíciles. No piden juicio, solo recuerdo. Y duelo. Una brisa se levantó en las hojas del laburno. La señorita Marple dobló sus manos en su regazo. Algunos pecados están escritos en cenizas. Otros, en silencio. Pero todos dejan rastros. Si no en papel, en las vidas que tocan. Y la señorita Marple, como siempre, los encontraría. Fue la señorita Val quien la encontró, justo después del amanecer. El lecho apenas se había arrugado. La taza de té de la noche anterior aún descansaba en la bandeja. La expresión de la señorita Templeton se había suavizado. Las comisuras de su boca se inclinaban, como si hubiera estado a punto de pronunciar una frase final, y hubiese cambiado de idea. No hubo drama, ni llanto, ni gesto de alcance, solo una calma, donde alguna vez vivió la voluntad. Sus manos yacían plegadas, la izquierda sobre la derecha, como si se hubiera preparado para partir. Ella se fue a su manera, sin ruido ni retraso. La señorita Marple fue convocada más tarde, y se quedó en silencio, al pie de la cama. Estudió las zapatillas gastadas bajo la silla, el saquito de lavanda, aún en la almohada. No había confusión en su rostro, solo un dolor leve, como el que se siente cuando un capítulo termina, con una oración que aún resuena en los márgenes. El abogado llegó 2 días después. Energético, exacto. Llevaba un sobre marrón con un sello de cera, y un aire que sugería que había viajado junto al dolor antes, y prefería no demorarse en su compañía. El salón del vicariato fue preparado para él, aunque nadie sabía qué esperar. Se aclaró la garganta, vertió té, y comenzó a leer el codicilo revisado del testamento de la señorita Templeton. El lenguaje era exigente, pero no frío. A la joven dama de la promesa, decía, que ha vivido involuntariamente bajo mi sombra, dejo la suma total de mi patrimonio mundano, aunque modesto, por lo que pueda valer, con la esperanza de que viva valientemente, sinceramente y libremente. No se mencionó nombre alguno. Solo la frase, joven dama de la promesa. Como si Adelaide hubiera preferido poesía, en lugar de identificación. La señorita Marple, desde su silla habitual junto a la ventana, dobló sus manos con más fuerza en su regazo. La habitación, usualmente tan dada a comentarios, permaneció en silencio. Fue Lydia Trent quien recibió la herencia. La esposa del vicario la había llamado en silencio. Y Lydia entró en la sala con una sonrisa, cortés y confundida. Cuando se nombró la suma, no grandiosa, pero respetable, miró sus manos enguantadas. Un rubor delicado se arrastró por sus mejillas. Estoy muy conmovida, dijo suavemente. Aunque, no entiendo del todo. La señorita Marple la observó con atención. No fue la sorpresa de alguien indigno, sino el leve desconcierto, de quien no sabía que había sido vista. Lydia miró hacia la ventana, tal vez al jardín, o tal vez más allá. Ella, debió haber pensado amablemente de mí. La señorita Marple asintió levemente. Algunas amabilidades son más silenciosas que otras, dijo, pero no menos intencionales. Y mientras Lydia se alejaba, aún pensativa, la mujer mayor notó cómo se detenía junto al viejo sauce. Presionaba sus dedos sobre una rama baja.
con el afecto ausente de quien siente la mirada de una presencia, que no puede nombrar. El funeral se celebró a la mañana siguiente. Un asunto leve, asistido con la mezcla habitual de sentimiento genuino y etiqueta de la aldea. Las palabras del vicario fueron medidas, y los himnos, elegidos por su suavidad, en lugar de grandeza. Fue durante la bendición final, que la señorita Marple lo notó, Edgar Palek, parado más allá de los utries, medio envuelto en la sombra cambiante del seto. No hizo ningún movimiento para acercarse, ni miró directamente a los dolientes. Pero sus hombros estaban inclinados, y, de vez en cuando, una mano se alzaba a su rostro, con el más breve gesto de contención. No era un hombre superado por el espectáculo. Su dolor era privado, contenido, doblado muchas veces. No pertenecía a la mujer que fue enterrada sola, sino a algo entrelazado con ella, hace mucho tiempo, y en otros lugares. La señorita Marple no dijo nada al vicario. Simplemente archivó la imagen, como quien presiona una flor entre páginas, un detalle, una verdad no dicha, pero observada. Esa misma tarde, mientras la señorita Fauble clasificaba las pocas pertenencias de su paciente, el libro de oraciones, el cepillo de cabello, una pequeña lata de pastillas de cebada, descubrió un trozo de papel doblado, debajo del cojín de su sillón. No había sobre, ni fecha. Solo una oración, en una escritura desconocida, ella nos salvó a los dos. La señorita Fauble se quedó un momento, con la nota en la mano. La habitación, naturalmente tranquila, se volvió aún más silenciosa. Luego, sin ceremonia, la llevó hasta la cocina, encendió una cerilla desde la lata, y dejó caer el papel en la llama. No lo vio arder. Se dio la vuelta, antes de que terminara de enrollarse. Creía que algunas palabras están destinadas a ser leídas una sola vez, y jamás repetidas. Fue la señorita Marple, la semana siguiente, quien notó la orientación de la tumba. Había ido a colocar unas ramitas de romero, no por duelo, sino por recuerdo, y se detuvo ante la lápida. El vicario había elegido una inscripción modesta. Adelaide no había dejado instrucciones específicas sobre palabras, pero sí había sido precisa con respecto a la ubicación, no cerca de la ruta principal, no bajo el tejo, como muchos preferían. Quiso su tumba orientada hacia el oeste, en un ángulo exacto, donde la sombra de Oakmere Hill, o lo que quedaba de ella, caería al atardecer en las largas tardes de verano. La señorita Marple se detuvo un momento. No muchos en el pueblo habrían reconocido el significado. Pero Adelaide había elegido su lugar de descanso con la misma deliberación, que mostró en cada otro detalle de su vida. Frente a ruinas, no por arrepentimiento, sino por fidelidad. Como si dijera, que el pasado nunca debería enterrarse a espaldas. Más tarde ese día, la señorita Marple se sentó en el banco del jardín, con su cuaderno a un lado, y una bufanda a medio tejer sobre el regazo. No tenía pruebas. No había nombre en la carta, ni registro del incendio que pudiera desafiar el informe oficial, ni fotografías, ni diario, ni certificado de nacimiento. Pero tenía los ojos de Adelaide, al final, y la cuidadosa confusión de Lidia, y el dolor contenido de Palek, y una ramita de lavanda, que una vez había marcado un salmo. Era suficiente. Adelaide no había buscado justicia, no en el sentido legal. Sus gestos finales no fueron diseñados para exponer, sino para preservar. No para confrontar el pasado, sino para honrar lo que había sobrevivido a él. La tumba. El testamento. La colocación de un nombre, en silencio. La señorita Marple dobló su tejido, y miró hacia el horizonte, donde el anochecer comenzaba a sentarse, como un viejo pergamino. Reflexionó que algunas historias, se cuentan mejor no con palabras, sino con el lugar donde uno elige pararse, cuando la luz comienza a desvanecerse. El camino a Oakmere Hill casi había desaparecido, sus malezas reclamaban cada pulgada, con una insistencia tranquila. Pero la señorita Marple lo caminó de todos modos, una mano enguantada apartaba las zarzas, con más determinación que fuerza. No llevaba bolsas, ni canasta, solo un chal doblado, y una pregunta que llevaba años madurando. Las ruinas, apenas eran más que la sugerencia de una casa, ahora. Las piedras de base, desmenuzadas, una inclinación de chimenea, y lo que alguna vez podría haber sido un umbral. Pero el aire, tenía algo más duradero. No una tragedia, ni siquiera una memoria, sino la densa quietud, de algo no dicho. Se movió sin prisa, sus pies sin seguir ningún plan en particular. Y, sin embargo, se encontró naturalmente en una esquina donde la piedra se había separado, la tierra a su alrededor suave, intacta. Allí se detuvo. No porque esperara encontrar algo,
sino porque Leyanena había estado allí, tal vez no en cuerpo, sino en miedo, en juventud, en silencio. Y el silencio, la señorita Marple lo sabía bien, tenía peso. Tiraba ante la tela de las cosas, hasta que incluso la verdad más pequeña se volvía demasiado pesada para permanecer enterrada. La piedra de la fundación se había desgastado con el tiempo, ligeramente lisa, como si se encogiera de sus deberes anteriores. Debajo de ella, solo visible entre la suciedad y las raíces, yacía algo suave, de cuero, envuelto en un remanente de tela desvaída. La señorita Marple se arrodilló, con un cuidado que pertenecía más al ritual, que a la precaución. El objeto se levantó con facilidad. Más ligero de lo que esperaba. Era un libro de oraciones. Antiguo. Sus páginas, adelgazadas por el uso, sus esquinas, redondeadas por la edad. La columna vertebral llevaba aún el fantasma de una hoja de oro. Y, al abrirlo, una leve ola de lavanda seca escapó, no de las páginas, sino de lo que había estado escondido. Allí, entre los salmos y las lamentaciones, dobladita en cuartos y bordeada con cuidado, había una carta. No sellada, no dirigida, pero preservada. La señorita Marple se sentó en el muro de piedra baja. El viento jugaba con los bordes de su falda, y desplegó el papel lentamente, como si hubiese despertado algo, que había esperado lo suficiente. La escritura era estable, pero tierna. La mano de alguien que alguna vez temió, que sus palabras no fueran bienvenidas. Comenzaba simplemente, para mi hijo. Y luego, línea por línea. No se desplegó una confesión, sino una historia. Leyanena habló de su miedo, de su vergüenza, y de la bondad de una mujer. Una mujer que arriesgó la reputación, el empleo y la ley, para salvarla. No nombró a Adelaide, pero cada línea llevaba su rastro. La cabaña segura, el carbón en invierno, el salón tranquilo de la escuela, donde Leyanena barrió y cosió, mientras su cuerpo sanaba del parto y del dolor. No escribió con amargura, sino con gratitud y tristeza. No sabía si viviría. No sabía si el niño la recordaría. Y entonces, la línea final, escrita con más cuidado que el resto. Si alguna vez encuentras esto, mi querida Lidia, sé que te quisieron, y que ella te dio, la vida que yo no pude. La señorita Marple cerró la carta lentamente. La tinta había resistido la humedad. Pero las palabras, pensó, no esperaban al niño. Esperaban por ella. Por alguien que entendiera, que no hacer a continuación. La verdad ahora era, demasiado completa, para seguir siendo teoría. La señorita Marple se paró en la media sombra de la chimenea en ruinas. El libro de oraciones descansaba ligeramente en su palma. No necesitaba sopesar posibilidades. Estaba allí, impreso en la mano de Leyanena, en el silencio de Adelaide, y en el anonimato deliberado de la voluntad. Lydia Trent no solo era la receptora de la bondad final de Adelaide, era la hija de la niña que ella había rescatado. Adelaide nunca regresó a reclamarla. Nunca la llamó por su nombre. En cambio, vivió al margen de la vida de Lydia. Un visitante en las fiestas. Una donante tranquila del fondo parroquial. Una protectora silenciosa. Y ahora, después de colocar su último gesto con precisión, Adelaide se había rendido, finalmente, al suelo, frente a las ruinas del secreto que había llevado. La señorita Marple inclinó la cabeza. No en reverencia, sino en reconocimiento. Regresó al vicariato con la carta envuelta una vez más en la tela, oculta dentro de su canasta de tejido. Nadie preguntó a dónde había ido. Y ella, no ofreció explicación. Esa noche, volvió a leer la carta junto al fuego. La casa estaba quieta. El reloj aún no marcaba la hora. Sostuvo el papel en ambas manos. Sus dedos se cerraban en las esquinas. Las palabras no eran suyas. Estaban destinadas a un niño, que nunca las leería. Escritas por una madre, que había muerto demasiado pronto. Y preservadas por una mujer que había amado por ausencia, más que por afecto. Hay verdades, reflexionó la señorita Marple, que no requieren revelación. Algunas historias no son rompecabezas por resolver, sino heridas que se deben llevar con cuidado, hasta que llegue el momento de liberarlas. Dobló la carta una vez más. Sus manos no temblaban.
cuando la noche se profundizó, y el viento acarició suavemente los postigos, la señorita Marple encendió el hogar con un nuevo tronco, y se arrodilló ante las brasas. Colocó la carta con delicadeza, no con prisa, sino con una reverencia privada. Las llamas la tomaron enseguida. Los bordes se curvaron. La tinta se convirtió en humo. No desvió la mirada. Tampoco susurró una oración. Esto no era un rito. Era una finalización. Algunas verdades, sabía, viven mejor en el aire que en el papel. El salón, ahora nuevamente en calma, recuperó su ritmo familiar. El tic constante del reloj. El susurro del gato en el hogar. El leve aliento del tiempo. Avanzando. La señorita Marple se sentó con su tejido intacto. Sus pensamientos no se dirigieron a la justicia, sino a la gracia. Adelaide no había confesado por completo. Elena no vivió para ver crecer a su hija. Y Lidia nunca sabría el camino exacto por el cual fue salvada. Pero nada de eso importaba ahora. El amor había hecho su trabajo. No en voz alta. No completamente. Pero suficiente. La señorita Marple alcanzó su taza de té, aún tibia, y tomó un sorbo. Algunos legados no viven en documentos, ni en declaraciones. Viven en ramitas de lavanda, en testamentos tácitos, y en la decisión tranquila de no hacer daño. Y la señorita Marple, cuya memoria era más aguda que la de muchos, llevaría esa historia, no como evidencia, sino como prueba, de un tipo que el mundo rara vez ve. El pueblo de St. Mary no marcó el fallecimiento de la señorita Templeton con mucha fanfarria. Un breve aviso en el boletín de la iglesia, algunas observaciones murmuradas fuera de los groseros verdes, y luego, como con la mayoría de las cosas que no perturban directamente la médula de la vida diaria, un retorno a los ritmos familiares. Pero la señorita Marple, cuyos ojos estaban entrenados no solo en las personas, sino también en las atmósferas, sintió el cambio debajo de la calma. Fue en la forma en que los pájaros permanecieron un poco más en la cerca de la capilla, en el silencio del niño del panadero cuando pasó frente al baíse y no fue dolor. Fue el regusto de la revelación de una verdad que había aparecido solo parcialmente, y luego se había resbalado una vez más debajo de la superficie, dejando ondas que nadie deseaba nombrar. La señorita Vale se había ido por la mañana. El conductor del carro de leche había llevado su modesta maleta por el carril, quien dijo que le había dejado una lata de galletas y una nota de agradecimiento con una violeta presionada por dentro. No hubo despedidas, ni conversaciones finales, ni un sobre escondido en la casilla de postbactaa en el baíse y, sin embargo, la señorita Marple, mientras remendaba un calcetín junto a la ventana, tenía la sensación de que la señorita Vale había llegado a decir adiós, a su manera. No para ella precisamente, sino para alguien. La lealtad no había estado en posición, o empleo. De eso, la señorita Marple estaba segura. Había habido, en el cuidado de la señorita Vale hacia Adelaide, algo que excedía los límites de la obligación. Una dignidad protectora, y tranquila, como alguien que cogía una historia que sabía, que no era suya. Fue la señorita Arnulf quien luego informó, con una mezcla de curiosidad y vaga desaprobación, que Lidia Trent había sido vista sola, en el cementerio, cerca del anochecer, arrodillada junto a la tumba de la señorita Templeton. Lo que trasladó a Lidia a traer una ramita de lavanda fue algo que, probablemente, no podría haber explicado. No había nota. No se dejó ficha. Solo el vástago violeta, que descansaba como un susurro en la piedra. Se había quedado durante algún tiempo, con las manos dobladas, los labios presionados pero sin moverse. Un momento demasiado largo para una mera cortesía. La señorita Marple, al enterarse de ello, no comentó. Pero, en su mente, vio un hilo estirado suavemente hacia atrás, desde una niña arrodillada con una perplejidad tranquila, hasta una mujer que se había ido y que había dado forma a su vida sin que ella lo supiera. El amor, después de todo, a menudo deja sus huellas digitales en lugares que nadie piensa en desempolvar. A última hora de la tarde, la tetera cantaba como siempre. La señorita Marple se movía con su gracia habitual a través de los movimientos de hacer el té. Calentó la olla, seleccionó la mezcla y midió, no por cuchara, sino con sentido. Vertió 2 tazas. Una la colocó junto a su propia silla. La otra, la puso frente a ella. No por hábito, ni engaño, sino con un débil aliento de ceremonia. La copa permaneció intacta,
por supuesto. No estaba destinada a ser bebida. Estaba, simplemente, allí. Ella había hecho esto una vez antes, hace muchos años, después de que el padre de su querido Raymond falleciera. Y una vez más, cuando su amiga Florence había muerto un martes, después de haber escrito una postal que nunca enviaría. Ella no miró la silla. No habló. Pero la presencia de la segunda copa prestó a la habitación una especie de honestidad, como reconociendo que algunas conversaciones continúan después de que las voces caen en silencio. En la tranquilidad que siguió, los pensamientos de la señorita Marple no se detenían en el crimen, ni en los sospechosos, ni en los motivos. Su mente recorría, en cambio, los silencios. No los huecos, sino las elecciones. Los espacios creados cuando la verdad era demasiado aguda para sostenerse en voz alta. El silencio de Adelaide no había sido cobardía. Ni siquiera había sido ocultamiento, en el sentido convencional. Había sido algo más antiguo, el instinto de proteger, en lugar de exponer, preservar, en lugar de explicar. Y el Eleanor. El pobre Eleanor no había desaparecido en la oscuridad, sino hacia la misericordia de otra persona. Su nombre había pasado por los años como un aroma descolorido, y, de alguna manera, se quedó. La señorita Marple volvió a pensar en Lidia. En la forma en que se había visto, complacida, pero desconcertada, cuando se leyó el testamento. Ella nunca sabría qué historia latía debajo de la suya. Y tal vez ese también era su propio tipo de justicia. El té se había vuelto tibio. La señorita Marple lo bebió de todos modos, dejando que la amargura se desplegara en su lengua. Adelaide Templeton no había dejado declaraciones. Ni confesiones. Solo una voluntad deshilachada, una tumba que miraba hacia atrás a las ruinas, y una niña puesta a salvo a través de una suave estratagema. ¿Era eso suficiente? Miss Marple pensó que sí. Había conocido a muchos que habían dejado legados de riqueza, reputación o escándalo. Pero el de Adelaide fue un legado más tranquilo. Del tipo que no da forma a titulares o debates legales, sino que vive en decisiones suaves, en silencios protegidos, en la sonrisa desconocida de un niño. Hay una diferencia, la señorita Marple creía, entre secretos y refugios. Y, al elegir este último, Adelaide no había engañado al mundo tanto como lo había protegido. Ella dejó su taza con cuidado. Fuera, un petirrojo chirrió en el seto, indiferente y eterno. Y, en ese momento, el pueblo y todas sus historias inacabadas respiraron en paz. Gracias por acompañarnos en este tranquilo desentrañamiento de secretos. Una historia que no es de villanos ni veredictos, sino de memoria, compasión y las cargas más suaves que llevamos cuando el amor debe permanecer sin hablar. Mientras el pueblo de St. Mary me reanudaba su tranquilo ritmo, uno no podía evitar sentir la presencia persistente de aquellos que moldearon su historia desde detrás de las cortinas de encaje y los setos sombreados. El legado de Adelaide Templeton, aunque nunca se declaró en voz alta, fue escrito en actos de protección. Del tipo que no pidió elogios, solo comprensión. La señorita Marple, a su manera gentil, no buscaba justicia en el sentido tradicional. Ella buscaba dignidad por los muertos, claridad para los vivos, y un tranquilo honor por aquellos cuya valentía no estaba en la confesión, sino en el silencio. La historia no nos deja con un crimen resuelto, sino con una pregunta más profunda. ¿Y qué debemos a los recuerdos que elegimos proteger? ¿Y a los que elegimos dejar descansar? Entonces, aquí está nuestra pregunta para ti. Si tuvieras una carta que pudiera cambiar la comprensión de alguien sobre su pasado, ¿la revelarías? ¿O la dejarías descansar con los muertos? ¿Qué habrías hecho tú, en el lugar de la señorita Marple? ¿Crees que todas las verdades están destinadas a ser descubiertas, o algunas se quedan mejor como actos de amor tranquilos?